Durante la Guerra de Yugoslavia y posterior desintegración de este país, tuvo lugar en el territorio de los Balcanes un proceso de limpieza étnica, motivada en la mayoría de los casos por la búsqueda de la homogeneidad en aquellos territorios que componían la Federación de Yugoslavia y que aspiraban a la independencia. Un exagerado nacionalismo de sangre y suelo, que provocó que durante los conflictos alrededor de 3.800.000 personas fueran obligadas a abandonar sus casas y sus tierras. Casos como el de Eslovenia, donde alrededor del 90% de la población era autóctona, o por ejemplo Macedonia y Montenegro, la población era también bastante homogénea, y se trataban de territorios relativamente pequeños. En Croacia, Bosnia y Serbia, en cambio, la situación era diferente. A pesar de que todos eran eslavos del sur y hablaban una misma lengua, tenían diferencias en cuestiones de religión, a consecuencia de los diferentes imperios que dominaron la zona. Primero el Imperio Romano, que se dividió en dos, Oriente y Occidente, que más tarde quedaría dividido religiosamente tras el Gran Cisma. Después de estos llegaron los imperios otomano y austríaco, que actuaron como barrera del cristianismo frente al Islam, al que muchos eslavos del sur, sobre todo en Bosnia, se convirtieron. Durante algún tiempo se formaron estados independientes y la región sufrió muchos cambios administrativos y fronterizos. Estas diferencias generaron resentimiento, pero tras la Primera Guerra Mundial, como consecuencia del asesinato del archiduque Fernando de Austria en Sarajevo, los eslavos del sur se unieron en la primera Yugoslavia. A pesar de los conflictos internos y desavenencias entre las diferentes naciones, se mantuvieron unidos hasta la invasión alemana en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando dividieron el territorio entre italianos, alemanes, albanos, húngaros y búlgaros. Los alemanes crearon un estado satélite en Croacia y dieron el mando a los ustachis, extremistas y nacionalistas croatas. La resistencia serbia quedó dividida entre los nacionalistas serbios chetniks y los partisanos yugoslavos de Tito, que buscaban la creación de un estado yugoslavo comunista. Los ustachis impusieron un régimen clerical y xenófobo, prohibieron el uso del alfabeto cirílico, que era el que utilizaban los serbios, mientras que los croatas utilizaban el latino, se prohibió la libertad de culto, se cerraron escuelas serbias y se les prohibió el acceso a los empleos públicos. Más de 200.000 tuvieron que emigrar a Serbia, y se calcula que alrededor de 300.000 serbios fueron asesinados, además de 40.000 judíos, gitanos y otras minorías. Los chetniks, también xenófobos, asesinaron y expulsaron de sus tierras a miles de croatas y eslavos musulmanes. Al finalizar la guerra, los partisanos ejecutaron a 200.000 croatas, ustachis y traidores, y alrededor de 30.000 eslovenos. Acabada la etapa bélica, el territorio apareció bajo el control de las fuerzas de Tito. Yugoslavia amplió sus territorios y recuperó zonas pobladas por croatas y eslovenos al norte, así como Istria y Zadar. Los italianos fueron obligados a abandonar el territorio, al igual que los 500.000 alemanes que vivían en Voivodina. Tito logró apaciguar el odio entre yugoslavos, a través de un modelo federal y socialista, pero que no dependía de la Unión Soviética. Todos los ciudadanos eran yugoslavos e iguales, pero se les reconocía el hecho diferencial de ser croatas, serbios, bosnios, eslovenos, macedonios o montenegrinos. Pero tras la muerte de Tito y la caída de la Unión Soviética, además de otros factores, especialmente de los nacionalismos, Yugoslavia colapsó y se desintegró en repúblicas que reclamaban la independencia. Estos movimientos nacionalistas y populistas hicieron que el odio y el resentimiento afloraran de nuevo. En Voivodina y Kosovo, territorios en los que los serbios no eran una gran mayoría, las autonomías fueron revocadas y los serbios iniciaron una política de represión contra los albanos. Tras la declaración de guerra en Croacia, la autoproclamada República de Krajina, territorio croata habitado por serbios, llevó a cabo la expulsión de alrededor de 170.000 croatas y otros no serbios de la zona. Los croatas, por su parte, iniciaron la Operación Tormenta para recuperar esos y otros territorios, donde 200.000 serbios fueron desposeídos y obligados a abandonar sus casas, y 20.000 serbios fueron deportados. El conflicto alcanzó en 1992 a Bosnia, y allí el ejército de la recién proclamada República de Srpska obligó a la fuerza a un gran número de bosnios y croatas a abandonar sus casas, y la República de Herceg-Bosna, proclamada por los croatas en Bosnia con ayuda de Croacia, hizo lo mismo con los musulmanes y serbobosnios. Estos actos eran llevados a cabo a menudo por grupos paramilitares que destruían las propiedades de los impuros y les detenían, sucediéndose todo tipo de crímenes de guerra como matanzas y violaciones. En la ciudad bosnia de Srebrenica, de mayoría bosnia y muy cercana a Serbia, se cometió, según el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, un genocidio de la población musulmana local en julio de 1995, durante la Guerra de Bosnia. Aproximadamente unos 8.000 musulmanes bosnios de la región fueron asesinados y enterrados en fosas con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la zona.
Además, durante la guerra de Kosovo, 800.000 albanos fueron expulsados del territorio y 230.000 serbios, gitanos y otras minorías fueron expulsadas a su vez por los albanos. Gran parte de la antigua Yugoslavia terminó reducida a la pobreza a causa de la guerra y los conflictos. Los países se encontraron sumidos en una desorganización económica importante. Por otra parte, la situación en los puntos calientes, los lugares de mayor conflicto, fueron después de la guerra muy inestables y tensos. Hoy en día, las repúblicas ex-yugoslavas tratan de mejorar su situación económica y normalizarse. Eslovenia entró a formar parte de la UE en 2004 y Croacia lo hará el 1 de julio de este año. Serbia pretende también unirse a la Unión Europea y en los últimos años colaboró con la justicia internacional para capturar a aquellos criminales de guerra que aún estaban sueltos.